¿Cómo están, hermanos? Una vez más nos encontramos, esta vez de modo virtual, para continuar con los temas que venimos tratando en la reunión de oración. Así que vamos a continuar hoy con el capítulo 11 de Apocalipsis. Este capítulo que tiene su complicación, han habido múltiples interpretaciones de este capítulo, pero bueno, vamos a entrar a analizarlo y verlo. Estamos haciendo esto grabado debido a que estuvieron las conferencias y para no perder ahí la cronología que ya estaba organizada, es que estamos enviando esto grabado, pero continuaremos entonces la próxima vez de manera normal. Así que bueno, ingresemos entonces al estudio de nuestro capítulo número 11 que tenemos ahí en Apocalipsis, este que nos toca ver hoy entonces. Bien, vamos a ver tres partes en este capítulo. Vamos a ir viendo de a poco cada una de las tres partes. Nuestra principal parte va a ser la segunda, donde tenemos a los dos testigos. La primera parte, vamos a tratar la medición del templo. A Juan se le da una vara para que mida el templo, ¿sí? Vamos a ver cuál es este templo, a qué refiere, qué quiere decir esto de medir el templo. A continuación, como decíamos, está esta revelación de los dos testigos, dos hombres que van a estar testificando en el tiempo de la tribulación. Veremos bien en qué parte, en qué momento, por qué extensión de tiempo lo van a hacer. Y finalmente tenemos la tercera parte que va a hablarnos fuertemente de la séptima trompeta, el toque de la séptima trompeta, ya la consumación, lo que se venía viendo en el capítulo 10 anticipando de que ya era inminente el toque de la séptima trompeta. Así que acompáñenme, ¿sí?, entonces a la lectura de esta primera parte, ¿sí?, de Apocalipsis 11. Así que vamos a Apocalipsis 11, versículo 1. Y nuestra primera parte, la medición del templo, considera los versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que bueno, venimos entonces, primeramente consideremos qué pasó en el capítulo 10, porque en el capítulo 10 y 11, y en esta parte que vemos acá, de la medición del templo, es que tenemos un paréntesis, una interrupción en los eventos cronológicos que nos viene mostrando el Apocalipsis, para considerar eventos tal vez más globales que puedan estar sucediendo en un lapso más amplio de tiempo. Así que los paréntesis es como una aclaración, lo que normalmente nosotros utilizamos gramaticalmente cuando hacemos un paréntesis, interrumpimos para aclarar algo. Y en este caso vamos a aclarar cosas que exceden tal vez los eventos cronológicos. No están en un punto específico dado, sino que tal vez abarcan un periodo un poquito más amplio. Así que venimos del capítulo 10. Venimos de ver este ángel fuerte que como que aterriza en la tierra con un pie en el mar y otro en la tierra, y con una serie de símbolos que veíamos, y anuncia que el tiempo ya no sería más. Esto quiere decir que los eventos que estaban predichos, profetizados, ya están inminentemente entrando en su consumación. Así que tenemos entonces a este ángel poderoso, y a continuación, luego de dar su mensaje, es que entramos a la medición del templo. ¿Y qué quiere decir esto de la medición del templo? Vamos a entrar un poquito en ello, porque, como les decía, este capítulo ha sido de amplios debates. Hay, la verdad, muchas interpretaciones. Unos dicen que esto quiere decir una cosa, otros dicen que otra, y cosas muy diferentes, y ha habido mucho desacuerdo en esto. Pero vamos a tratar entonces de buscar lo elemental, lo que la palabra nos quiera decir. Vamos a tratar de pararnos en dos eventos acá, o en dos ideas, mejor dicho, ¿sí? Vamos a tratar de específicamente tomar lo que la palabra nos señala en ella. Porque nosotros podemos empezar a especular
y buscar posibilidades de cómo interpretar qué quiere decir el arco iris, qué quiere decir el fuego, qué quiere decir que brilla como bronce. Y podemos empezar a tal vez, discúlpenme la palabra, volar y decir cosas o pensar cosas, pero vamos a tratar de ser bien estrictos en tomar lo que realmente vemos en la palabra y que podamos cotejarlo tal vez con otras partes de la palabra, porque sepan que el mejor comentario de la palabra es la misma palabra de Dios. Así que vamos a tratar de hacer esto. Y por otro lado, la segunda idea que vamos a tratar de que gobierne nuestro día de hoy es la aplicación de todo esto, porque por algo es que tenemos Apocalipsis en nuestras Biblias. ¿Para qué tenemos todos estos eventos futuros, estas explicaciones, estas imágenes? ¿Para qué están? ¿Qué es lo que podemos obtener de ellas? ¿Es simplemente conocer y tener una idea de lo que va a pasar? ¿O hay alguna aplicación para nosotros que podamos utilizarla hoy en día? Bien, en esas dos cosas nos vamos a parar en el estudio de este capítulo 11. Y disculpen este pequeño paréntesis ahí en esta primera parte, pero volvemos entonces a analizar la primera parte de este capítulo 11, la medición del templo. Entonces, Juan recibe una vara. En la antigüedad no había cinta métrica, no habían esas cuerdas tal vez que se usan ahora o esos carros que al girar van contando distancias, sino que se utilizaban cosas más rudimentarias como por ejemplo lo que sería una regla, una vara, y en distancias largas también no tenían las herramientas que tal vez hoy contamos, sino que se utilizaban grandes reglas. Una vara, imagínense una caña liviana, bien tenaz para no deformarse, ni estirarse, ni mentir en la medición, era un elemento ideal para poder medir. Entonces es que con esa vara empieza a medir el templo. Para nosotros poder, como yo les decía recién, entender a la Biblia, podríamos recurrir a la misma Biblia. ¿En qué otras partes de la Biblia es que aparecen mediciones? Específicamente, mediciones de un templo. Bien, no vamos a entrar en esos pasajes porque nos van a llevar mucho tiempo, pero los invito a que lo hagan luego ustedes y lean Zacarías 2 y Ezequiel 40, 41 y 42 también, donde hay visiones que tienen estos profetas, donde o ellos lo tienen que hacer o reciben también algún elemento para llevar adelante una medición. Por ejemplo, Ezequiel ve a un ser que se le presenta y empieza a tomar mediciones del templo muy específicas. Así que esto ya nos empieza a dar una idea de qué tiene esto, qué nos quiere decir la medición del templo. Un punto rápido y a considerar es de qué templo estamos hablando. Nosotros tenemos el primer templo fue el que construyó Salomón, ¿sí? Que luego va a ser destruido por Nabucodonosor. Así que tenemos un templo que fue destruido. Luego viene Esdras, que reconstruye el templo. ¿Sí? El primer templo fue en el año 960 a.C. Está la reconstrucción en el año 500 aproximadamente antes de Cristo. Es lo que se llama el segundo templo, que todos lo veían, decían, no tiene el esplendor del templo de Salomón, y bueno, estaban tristes. Otros estaban contentos porque otra vez tenían templo después de casi 500 años. Y hay un tercer templo también que vamos a encontrar en la palabra, que es el templo de Herodes, que en realidad es una ampliación del segundo templo, que mencionábamos recién. Pero si nosotros seguimos estudiando la palabra y viendo los eventos futuros, incluso este pasaje que vemos acá, vamos a ver que los judíos hoy en día, porque el segundo templo que fue ampliado, vamos a decir, por Herodes, el cual es el tercer templo, fue destruido en el año 60-70 después de Cristo. Así que hoy en día no existe templo donde los judíos puedan llevar adelante sus sacrificios. Consideren que los judíos no están llevando adelante los sacrificios y no consideran que Cristo haya sido el Mesías, por lo cual están esperando ese Mesías y siguen con toda la ley, con los sacrificios y demás, queriendo llevarlos adelante. Así que están expectantes de poder levantar el nuevo templo, ese, si se quiere, cuarto templo, podríamos decirle en el orden de cantidades. Así que en algún momento, cuando arranque la tribulación, es que va a aparecer el cuarto templo. Y hay un templo más todavía, que ya lo vamos a ver en el milenio.
Y también ahí vamos a ver mucho en la profecía de esto. Pero bueno, vemos tantos templos, tantas cosas, la idea es que conozcamos, pero ¿y en qué templo podríamos estar pensando ahora? Si estamos hablando de la tribulación, prácticamente Apocalipsis nos da mucho detalle, y especialmente este pasaje estamos de lleno dentro de la tribulación y gran tribulación, esos 2 periodos de 3 años y medio dentro de esa franja de 7 años, es que estamos hablando del templo de la tribulación, el cuarto que mencionamos. Así que tengamos en cuenta esto como detalle. Pero miren esto tan importante del versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los que no son judíos. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, 42 meses, lo que nos está queriendo decir esto es que el templo, en realidad la ciudad santa, va a estar bajo dominio gentil. Y esto, si podemos indagar estos pasajes que yo les digo de Zacarías 2 y Ezequiel 40, es que, y a partir de la interpretación de esto, es que vemos que estamos acá en este periodo hablando, ¿sí?, de la segunda parte de la tribulación. Una vez más, son 7 años de tribulación que se dividen en la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Está bien? Así que tengamos en cuenta esto para empezar a ubicarnos en el capítulo las cosas que van a estar siendo mencionadas van a estar en uno o en otro periodo, o marcando el inicio, el final o el medio de este periodo. Así que tengamos esto en mente. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la medición del templo? Bien, si nosotros leemos a varios comentaristas, algunos dicen que, por ejemplo, dice Ironside, que medir el templo, medir algo es poner aparte como algo que le pertenece a Dios. Así que mide el templo, pero no la parte ahí de los gentiles, porque ellos hollarán, dice la ciudad santa. Dice Pérez Millos, puede ser símbolo de preservación. Carballosa tiene una idea muy similar, preservación habla. Morris habla de destrucción o preservación. ¿Me dice algo? Porque hace referencia a un pasaje muy interesante en 2 Samuel 8, donde estaban atacando una ciudad y se toman unos cordeles para medir y decían que según un cordel u otro había muerte o vida. ¿Está bien? Así que destrucción o preservación. Y Scofield también suma este pasaje hablando de símbolo de preparación para la construcción. Entonces empecemos a hacer una recapitulación. Viene el ángel fuerte y dice, se acabó. Viene la ejecución de los tiempos, todo lo que se había dicho va a comenzar inminentemente. Empieza ahora la medición del templo, lo que nos empieza a dar una idea de preparación, de separación. Todas estas ideas que podíamos ver, se empiezan a preparar los eventos que viene anunciando el ángel en el capítulo 10. Acuérdense, capítulo 10 y 11, paréntesis. Así que, a partir del capítulo 10, continuando con el capítulo 11, y cuando veamos la tercera parte del toque de la séptima trompeta, se empiezan a desarrollar los eventos que van a dar como conclusión el juicio final. El ángel avisa, se mide el templo y viene una tercera parte muy importante ahora. Vamos a continuar con nuestra lectura en el capítulo 11. Nos quedamos en el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos. Esta es nuestra segunda parte, los 2 testigos. Vamos a ver quiénes son estos, qué características tienen y qué trabajo tienen. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, 60 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y vamos a interrumpir acá, porque ahora vamos a empezar a ver las características de estos 2 olivos, pero una vez más no lo quiero hacer porque no tenemos tiempo, pero vuelvan al Antiguo Testamento. Otra vez, la Biblia comenta la Biblia es el mejor comentario de la misma Biblia. Nosotros podemos ir a leer en Zacarías 2, 1 al 5 y vamos a ver otra vez una imagen muy parecida. Vamos a ver un candelero, vamos a ver 2 olivos que representan a Zorobabel y a Josué, esos sacerdotes de ese momento, y se dan interpretaciones
muy similares a las que vamos a ver acá. Entonces, si nosotros queremos entender este pasaje, es muy importante que podamos entender aquel otro. Estos dos olivos, ¿sí?, que vamos a ver acá, son muy semejantes a otros dos olivos que alimentan, ¿sí?, porque recuerden esto, nosotros si estuviéramos en esa época y tuviéramos que prender luces, bueno, no vamos a contar otra vez con la energía eléctrica ni con las luminarias que tenemos acá, sino lo que vamos a usar es fuego. El fuego era el elemento por excelencia para poder iluminar. Entonces es que se buscaba un combustible. ¿Qué podemos prender fuego? Algo que continuamente pueda arder y que se lo pueda acumular y etcétera, etcétera. Ahí venía el aceite que por la zona donde, ahí Palestina, Medio Oriente, que estamos hablando, el aceite, la oliva, la aceituna, es algo que se daba muy bien en esa zona, por lo cual es un elemento de fácil acceso, un buen combustible para utilizarlo para la iluminación y para muchas otras cosas que también podemos ver, como curación y demás. Entonces nosotros tenemos dos olivos, dos testigos, lo mismo vamos a ver en este pasaje de Zacarías 4, como les mencionaba, vamos a ver dos olivos que alimentan un candelero, porque el candelero se alimentaba con aceite y con el aceite es que funcionaba su capacidad de iluminar, sus mechas de ahí prendían y tenía la capacidad entonces de generar luz y poder iluminar en momentos de oscuridad. De la misma manera, en este pasaje de Zacarías vemos dos olivos alimentando un candelero. Acá vemos dos olivos, porque dice el versículo 4, estos testigos son dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra, dice. Así que tenemos la misma idea. Olivos que suministran las aceitunas, el aceite, para alimentar entonces estos candeleros. Entonces, ¿qué idea es esta del candelero o candelabro, como dice en el otro pasaje? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué un testigo es similar a un candelero? Rápidamente ya nos podemos empezar a imaginar que un candelero es para iluminar en un lugar oscuro. Ahora, bueno, no tenemos luz natural, pero sí tenemos la luz y podemos ver acá como si fuera pleno día. Yo puedo estar leyendo mi Biblia como si estuviera el sol arriba mío, ¿sí? Entonces, en una era de oscuridad, es que los testigos, estos dos que vemos en Apocalipsis, con características que analizaremos, funcionan como luz en ese tiempo. Podemos ver entonces imágenes de que el candelero tal vez es más bien el testimonio o el mensaje. Vemos el aceite como el espíritu funcionando, y el olivo más figurativamente como el testigo, la persona que en ese momento está trabajando. Avancemos más en la visión de Juan. Miren esto, dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces ahora nosotros volvamos a nuestro raconto. El ángel fuerte que anuncia que se acabó, se viene el fin. Se empiezan a hacer los preparativos, se mide el templo y demás, y aparecen estos dos testigos. Estas dos personas, hay algunos comentaristas que creen que puede ser un grupo de gente, más los postmilenaristas, porque creen que está la iglesia ahí metida y bueno, no es lo que nosotros creemos. La iglesia ya fue arrebatada. Al principio de los 7 años, la iglesia ya no está. Acá específicamente la palabra habla de dos personas, dos testigos. Así que en primera instancia vamos a tomarlo así, como dos personas. Y yo quiero que ahora pensemos, estos dos testigos que tienen poderes especiales, pueden parar la lluvia, pueden traer plagas, pueden convertir el agua en sangre, y rápidamente decimos, pero nosotros ya conocemos gente. Otra vez, vamos al Antiguo Testamento y nos podemos topar con un Moisés que para sacar al pueblo aplicó, debido al poder de Dios, ¿sí?, es que él
lleva adelante la ejecución de las plagas sobre Egipto y luego de las 10 plagas es que es liberado entonces el pueblo de Egipto. Entonces, rápidamente podemos decir, ¡epa! Se parece mucho entonces este testigo que puede llevar adelante plagas. También podemos pensar en Elías, que había orado y se paró la lluvia, no llovió hasta que él volvió a orar. Entonces rápidamente nosotros podemos decir, y seguramente los vamos a tener acá, Elías y a Moisés. La verdad, otra vez, nuestro primer principio que vimos al principio, no nos vamos a parar en estas especulaciones. A ver, también se anunció que iba a venir Elías antes de que viniera el Mesías y Cristo dijo, sí, ya vino, era Juan. Juan era la figura de Elías, venía a llevar adelante esa tarea que había hecho Elías antes. Entonces, si la palabra hoy ahora nos dice que van a venir 2 testigos que tienen las características o capacidades parecidas a otras 2 personas, y tal vez vengan ellos o tal vez no. Tal vez sean otras 2 personas que no conocemos, que no nacieron, que sí, que no sabemos porque los eventos pueden estar más o menos cerca. Vamos a considerar nosotros lo que vemos acá en la palabra. Van a haber 2 testigos. 2 testigos que van a llevar adelante su mensaje y que van a ser, mientras lleven adelante su mensaje, como vamos a leer, indestructibles, invencibles. Empecemos a pensar en esto y empecemos a pensar en nuestro segundo principio, en nuestra actualidad. Nosotros estamos hoy en día en esta tierra, estamos como peregrinos, somos creyentes, tenemos un mensaje que llevar, somos testigos de lo que hizo Cristo en la cruz. Somos testigos de lo que vivimos, nuestra vida con Cristo, hoy acá en la tierra, y tenemos un mensaje y lo tenemos que llevar adelante. Y va a haber amplia oposición a él. Sabemos que nuestro mensaje para el inconverso es locura y no lo puede tolerar. Así que empecemos a entender a estos 2 testigos como una imagen de cómo podemos estar funcionando nosotros hoy en día, como portavoces, como testigos de Cristo, de toda su obra que hizo aquí, de la salvación que vino a traer al hombre. ¿Qué pasa con estos testigos? Vimos que tenían estas capacidades. Vimos que si alguien los quería destruir, dice que salía fuego y los consumía. Leamos más. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí, lejos de cualquier tipo de interpretación, ya sabemos que Cristo fue crucificado en Jerusalén. Así que esta grande ciudad, que en sentido figurado se llama Sodoma y Egipto, es Jerusalén, no hay vuelta. Acá no hay para especular. Y dice, y de los pueblos, como los mataron a los testigos, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vamos a quedarnos ahí. Tenemos en principio entonces 2 testigos inmortales hasta que hayan cumplido la tarea. Ellos tenían poder. Vemos que una vez que cumplen la tarea, mueren. Pero luego de 3 días y medio, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura. Luego de 3 días y medio, ¿qué pasa? Versículo 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Testigos, profetas que traían el mensaje de Dios. Estamos hablando de la gran tribulación. Se viene el castigo sobre las naciones, sobre los pecadores, luego el gran trono blanco, castigo sobre los pecadores y demás.
el castigo sobre la bestia, el falso profeta, sobre Satanás. Todo se está acercando. El ángel dijo, se viene, ya se acaba, viene el cumplimiento del tiempo. Pero el Señor manda a 2 testigos. Esto es increíble. Esto es importantísimo. A lo largo de toda la historia de lo que vemos en la palabra de Dios, a lo largo de las distintas dispensaciones, vemos el plan de Dios, vemos algo bueno, la creación, todo era bueno para el hombre, pero vemos también el fracaso del hombre. No comas del árbol, hacé todo es para vos. Mirá, y encima solo no funcionas bien, ahí tenés la ayuda idónea, y todo para vos, lo manejás todo bajo tu orden, pero no comas del árbol. Fracaso del hombre, la caída. Pero siempre viene la gracia de Dios. Siempre Dios viene con un nuevo plan. Luego de la caída del hombre, Dios trata de volver a traerlo hacia sí mismo al hombre. Hoy estamos en una nueva dispensación. Un día dará para analizar las dispensaciones y los pactos. Otro tema, impresionante. Siempre vemos lo mismo. Dios tiene su plan para el hombre fracasa, viene el juicio sobre él, pero siempre viene la gracia. Ese es uno de los mejores mensajes que hoy podemos sacar de acá. Dios, en el medio de la tribulación, inminentemente el juicio en momentos, en años. Más específicamente en 3 años y medio venía con todo su peso el juicio. Pero siempre Dios trae la gracia. Trae a sus 2 testigos para que testifiquen. Para que todavía si algunos hombres se quieren acercar a Él, puedan hacerlo. Entonces, vamos a hacer un pequeño, otra vez, paréntesis. Hoy es nuestro tema también el paréntesis. ¿Cómo puede ser que exista la idea de la elección? Si Dios a lo largo de toda la Biblia siempre mandó a sus profetas, siempre mandaba su gracia, en el último tiempo ya se acababa todo, se consume todo. El Señor manda a sus testigos, manda su gracia para que pueda haber vida, para que se pueda reunir otra vez el hombre con Él. Quiere salvarnos a todos. ¿Cómo puede ser que elija? No me entra en la cabeza la idea. Leemos su palabra y vemos gracia. Un Dios que ama, un Dios que quiere que nos acerquemos a Él. Y lo vemos acá, en el último tiempo envía a sus 2 testigos y los protege. Dice que el que lo quiere matar, dice que tiene que morir de la misma manera y que sale fuego de ellos y los consume. Entonces el mensaje es importante, el mensaje se tiene que llevar. El mensaje tiene que llegar y el Señor se asegura de eso. Y hoy nosotros acá en la tierra somos evangelistas, tenemos que llevar el mensaje. Así que cuando tengamos que llevar adelante una actividad evangelística, cuando estemos en el trabajo tal vez y tengamos que predicarle a alguien, o en el colegio, o en la facultad donde sea que estemos, el Señor a nosotros como testigos nos da su protección. El Señor se va a encargar de que ese mensaje llegue. No es cuestión nuestra, no es fuerza nuestra, no es con ejército, no es con espada, sino que es con su Espíritu. El Espíritu del Señor es el que va a llevar adelante la obra, de que el mensaje llegue a las personas. Esto es fundamental para nosotros. Veíamos en el versículo 6 que tenían estos poderes los testigos también. Traían las plagas, paraban la lluvia. Nosotros hoy tenemos poder. Lean Efesios. Tenemos el Espíritu de Dios. Cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, su Espíritu viene a habitar en nosotros y su Espíritu viene con poder. Dice que su Espíritu nos da la dinamita, la energía para llevar adelante. Tenemos sus dones, tenemos la capacidad, tenemos la protección de Dios. ¿Quién nos para? Hasta que no hagamos la obra, no se acaba. Cuando los testigos terminaron de llevar el mensaje, es que ahí
Versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Antes no. ¿Sí? Vemos otro gran detalle en todo Apocalipsis. Dios tiene todo bajo control. Nada se escapa. El mensaje tenía que llegar. Cuando se dio el mensaje, listo, pasamos a otra cosa. Continuamos de otra manera. Bueno, ahora los testigos salieron. De la misma manera en nuestra vida, el Señor tiene todo bajo control. Nada se le escapa, pero ni un detalle, ¿eh? No, yo estoy en esta situación, no sé cómo voy a salir, qué me va a pasar. El Señor tiene todo bajo control, siempre. Satanás es el príncipe del mundo, tiene todas las naciones funcionando bajo su poder, bajo sus designios, pero Dios es el que permite. La última palabra siempre la tiene el Señor. Eso tiene que ser de suma tranquilidad para nosotros, para llevar adelante el ministerio, la evangelización, la escuela bíblica, la actividad de jóvenes, de mayores, de matrimonios, todo, la iglesia, nuestra vida misma. El Señor nos guarda permanentemente, como lo guardó estos testigos. Nos da poder, tenemos a su Espíritu. Y se va a asegurar de que nosotros cumplamos la tarea. No va a ser por nosotros, va a ser por el Señor, va a ser por su poder. Y continuemos. Bien, luego que mueren estos testigos es que el mundo se pone muy contento porque evidentemente estaban atormentando al mundo. Seguramente que con estos poderes, parar el agua, plagas y demás, más de uno la estaba sufriendo. El mundo en general lo estaba sufriendo. Estos dos testigos van a estar funcionando sobre la primera parte de la tribulación, lo que específicamente se llama la tribulación, los primeros 3 años y medio. Cuando llegamos a la mitad de ese periodo, luego de los 3 años y medio, en ese momento es que se manifiesta el anticristo, se da a conocer como anticristo. Posiblemente en ese momento, antes o después, es que estos testigos son muertos. Y entramos entonces en este periodo que decíamos en los primeros 2 versículos, donde la ciudad santa va a ser hollada por los gentiles. Va a haber un control de parte de los gentiles sobre la ciudad santa, sobre todo Israel. Específicamente, sabemos que el anticristo también va a tener un control global del mundo. Entonces tenemos todo esto en este momento. Mueren los 2 testigos. El mundo se alegra por esta situación, se envían regalos, una especie de Navidad pareciera ser, dice que se mandaban regalos todos. Pero después de 3 días y medio, después del tiempo que marcaba que ya la persona sí o sí estaba muerta, es que estos 2 testigos reviven. Dice que envía espíritu de vida sobre ellos, espíritu con minúscula, vemos acá en la Reina Valera 60, y dice, vengan acá, y los 2 testigos vuelan hacia el Señor en nubes, en una nube. Otra vez la protección de Dios, los tiempos de Dios. Pero sigamos, ya nos detuvimos en ese punto. Y la gente se aterrorizó, hubieron terremotos, hubieron distintas cosas. Pero terminan dando gloria a Dios. Miren, faltan todavía muchas cosas que pasen. Faltan varios capítulos, estamos por entrar en la 7ª trompeta, y la 7ª trompeta va a desencadenar las 7 copas de ira, pero esas 7 copas de ira van a estar en un periodo muy corto. Más bien estamos hablando del final de estos 7 años, del final del segundo periodo, la gran tribulación. Pero el ángel lo anunció, los testigos lo anunciaron, que venía el juicio, que se estaba por cumplir, y eso es lo que iba a pasar. Y debido a todos estos eventos, es que la gente, vemos ahí en el último versículo, el versículo 13, de esta parte, aunque se incluye a veces el 14, que después de estos terremotos y esta muerte, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Más tarde o más temprano, todo se evidencia. Hoy muchos pueden no creer, no les interesará el mensaje,
pero en algún momento se van a dar cuenta. Mejor temprano que tarde. Mejor pronto. Dios va a estar dando oportunidades hasta casi el final de la tribulación para que las personas puedan volverse a Él. Y algunos lo harán. No sabemos cuánto, no dice detalle, no dice si fueron 2, 3, 200 millones, no lo sabemos. Estamos hablando de una ciudad, así que posiblemente sean pocos, muchos aterrorizados, muchos muertos. Pero se viene el juicio y se cumplió el llevar el mensaje por los testigos. Y ahora ingresamos rápidamente y para terminar en esta última parte, no se preocupen, es muy breve, la leemos. Versículo 14 dice, el segundo ay pasó. Vamos a ver en el capítulo 9 que se habla de 3 ayes. En el capítulo 9 se habla del primer ay. El segundo ay es todo lo que estuvimos viendo recién. Y ahora viene el tercer ay. Y dice, y aquí el tercer ay viene pronto, ay. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, y permítanme esto, imagínenselo a esto. No va a requerir gran comentario, por eso les digo que va a ser breve, pero imaginen todo lo que vamos a ir leyendo ahora. Y dice, y grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, la representación de la iglesia, en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. La consumación, todo lo que se venía anunciando está pasando. Cristo está viniendo y está tomando posesión del mundo y de los reinos, diciendo, dice los 24 ancianos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y muchos relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Otra vez, no es que estamos ahora viendo la segunda venida. Recuerden que esto es un análisis más global. Esto va a estar pasando al final de los 7 años, al final de la gran tribulación. Pero ya en ese momento se va a estar concretando. Lo que anuncia la séptima trompeta es la segunda venida. Rápidamente se van a llevar adelante las 7 copas de ira, que son castigos que iremos viendo más adelante. Después del, si no me equivoco, en el capítulo 15, por ahí vamos a empezar con capítulo 15, las 7 copas. Vamos a seguir viendo algunos detalles en los próximos capítulos. Pero acá vemos un paréntesis, un tiempo más bien global. Vimos a los testigos testificando al principio, vemos al anticristo luego de vencer a los testigos desarrollando su poder y guerras y demás, y vemos al final la venida de Cristo. Y vemos a toda la iglesia ahí alabando, dando gracias, adorando a Dios, al Padre, a Cristo, por toda su obra que estaba siendo concretada. Así que, hermanos, tengamos paciencia, tengamos confianza y esperanza en que todas estas cosas que van a pasar en un futuro, hoy en día pasan con nosotros. La mente de Dios, la mente de Cristo es una sola, es misma. Era la misma en el Antiguo Testamento, era la misma con Adán y Eva, la misma con Israel y los profetas, es la misma hoy con nosotros. Dios es inmutable. Permanentemente Él se comporta de la misma manera. Por eso es que lo que nosotros vemos, que la forma de proceder de Dios en Apocalipsis va a ser la misma hoy, la misma en el Nuevo Testamento, la misma en el Antiguo Testamento. Así que por eso es muy importante que nosotros estudiemos y analicemos el Antiguo Testamento, para entender mejor el Nuevo Testamento, para comprender mejor la Biblia, para entender que, como les decía, la Biblia comenta a la Biblia. Y si nosotros conocemos a Dios,
vamos a entender mejor estos pasajes tan difíciles. Así que, como les decía, tengamos paciencia, tengamos confianza, estemos alegres y esperanzados de que todas estas cosas van a pasar y que hoy en nuestros días, en nuestra vida, se cumplen. El Señor nos dio poder, el Señor nos guarda y se va a asegurar de que podamos llevar adelante la obra que nos ha encomendado. Así que terminamos con una oración este hermoso pasaje de la Biblia. Padre nuestro y Dios nuestro, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos bendices con tus eventos futuros que vemos plasmados en esta revelación, en este Apocalipsis de Juan. Gracias, Padre, porque nos das confianza, nos das esperanza, nos das tranquilidad, nos permites descansar en ti, Padre, que tú todo lo controlas, que todo está bajo tu dominio, bajo tu control y nada se escapa de tu vista, Padre. Gracias por el Señor Jesús, por toda su obra de poner todo en orden, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo que hemos podido estar meditando en este capítulo 11. Bendícenos para poder apropiarnos de él, tomarlo y estar tranquilos a tu lado, Padre. Gracias, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.